En épocas donde la libertad es una de las palabras claves a nivel mundial, es interesante que analicemos el lado oscuro de la aplicación de mensajería que refleja esa palabra a la perfección: Telegram. Desde el crimen organizado y el terrorismo, pasando por la conspiración y hasta lo paranormal. En este video vamos a conocer algunos casos de lo que podríamos llamar el lado oscuro de Telegram. Si menciono los términos de crimen y Telegram, seguro alguno de los primeros que se le venga a la mente es el contenido ilegal relacionado a menores de edad. Si vamos a las estadísticas de la ONG que ven en pantalla, tenemos un aproximado de 2000 grupos al día que Telegram debe eliminar por la compra y venta de material de este tipo. El gran problema para la plataforma es que por más grupos que cierran, el modus operandi de estos criminales es simplemente armarse grupos nuevos, bajo nombres en código, y resubir todo el contenido, quedando tanto la compañía así como los grupos en un eterno ouroboros. Este reitero nos ejemplifica a la perfección que no son solo el estereotipo de criminales pedo los que comercian en esos grupos, sino por ejemplo una madre que hace pocas semanas atrás fue condenada a más de 800 años de prisión por vender material de sus 2 hijos o hijas a precios irrisorios de entre 10 a $50 por fotografía. Yamibaito es un término que estos últimos años comenzó a propagarse en Japón. Un ejemplo Yamibaito consiste en realizar trabajos o misiones en términos videojueguiles que, si bien son ilegales, no suelen dañar a terceros de forma indirecta, como meterse en hogares de personas adineradas cuando estos no se encuentran o transportar grandes sumas de efectivo a las fronteras. El Yamibaito tiene 3 grupos principales a los que suele seducir: jóvenes que recién alcanzan la mayoría de edad, adultos mayores de 50 para arriba y extranjeros de bajos ingresos que buscan algo de suerte en el país del sol naciente. Los Yamibaitos, enlazados con la mafia japonesa o yakuza, están aprovechando las bondades del anonimato en Telegram para reclutar. Por medio de una investigación policial que recoge el diario The Japan Times, la forma de operar de los yakuzas o sus bandas enemigas de Filipinas que operan con extranjeros en Japón consiste en dejar papeles o pegatinas en baños públicos, medios de transporte o calles de zonas urbanas con un llamativo texto que te pregunta si querés hacerte rico de forma fácil, esto acompañado de inocentes emojis. Estos papeles o pegatinas enlazan con códigos QR o el nombre de grupos de Telegram, que luego de que la yakuza filtra a posibles soplones o infiltrados de la policía, comienzan a mandar misiones por medio de bots que, una vez cumplidas, se te adjuntan enormes sumas de dinero por medio de aplicaciones de billeteras digitales sin el gobierno japonés estudiando sus movimientos. Casi siempre, además de esos 3 grupos que mencioné, suelen buscar mujeres, sobre todo en caso de operar como viudas negras, es decir, seducir a empresarios, drogarlos en sus casas y robarles hasta los calzones. Otro caso similar pero del narco nos lleva a Singapur, donde a fines del año pasado su unidad de antinarcóticos comenzó a estudiar la tasa de aumento de ventas de teléfonos descartables, al igual que el renacer de cibercafés. Lo que ocurría era lo siguiente: los vendedores de distintos tipos de placer venenoso, por ponerlo en código, sabían que la policía de su país los tenía en la mira, así que, aprovechando las bondades de Telegram, sumado a usar teléfonos sin registrar que podían usar la IP de los cibercafés para unirse a los grupos de narcos, lograron aumentar su dominio e ingresos. A veces incluso sin que los vendedores de los rangos bajos y medios lleguen a conocer a las mulas o distribuidores. Solo la dirección marcada de dónde retirar el producto, oculto en un edificio abandonado o entre las bolsas de basura, y luego dónde dejar el porcentaje de ingresos, también en sitios abandonados. Ya hablamos de narcos y mafias, pasemos a los grupos de hackers. En épocas inter y post-pandémicas, el Mossad, es decir el servicio de inteligencia israelí, junto al grupo Five Eyes o 5 Ojos, mantuvo un contacto directo con las altas esferas de Telegram debido a problemas con hackers pro-Irán y pro-Rusia. A todo esto, el grupo Los 5 Ojos es una comunidad de inteligencia compuesta por Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Reino Unido y los Estados Unidos. Los grupos que les preocupaban eran Altaria Team y Killnet, ambos operando y reclutando siempre por Telegram, que por su privacidad, sumado a la habilidad de encriptación y camuflaje de estos grupos, los hacía prácticamente invisibles. Altaria Team es el grupo pro-iraní de hackers que entre sus operaciones se encuentra el de ciberatacar el aeropuerto de Israel, al igual que una planta de energía israelí. Por el lado de Killnet, este se formó cuando estalló la guerra rusa-ucraniana y sus ataques van a gobiernos o empresas privadas que o le dieron la espalda al gobierno de Putin o de la sombra financiaron a Zelensky. Incluso sus ataques se enfocaron en pequeños países que creen que Rusia debe volver a anexar. Quizás uno de los casos criminales más resonantes que envuelven a Telegram y que hasta Netflix le dedicó un documental titulado Cyberhell, sea el de la enésima habitación. El caso de la enésima habitación tomó lugar en Corea del Sur entre el 2018 y el 2020, donde un admin apodado GotGot o Dios en español tenía 8 grupos de Telegram con miles y miles de usuarios. Cada grupo tomaba el título de un nombre ordinal, o sea, grupo primero, grupo segundo, grupo tercero y así. A la vez, GotGot tenía sus moderadores y distribuidores moviéndose entre las sombras para la venta de contenido ilegal de mujeres.
Ilegal no solo por algunas ser adolescentes o más abajo, sino porque las mayores de edad eran videos que involucraban cómo les hacían cosas contra su voluntad. Got tuvo su propio copycat, que es un término que se usa para criminales que se inspiran en otros para marcar su propio camino, pero tomándolos como fuente o haciendo fanáticos de ellos. El admin Doctor a secas fue el copycat de Got, aunque su modus operandi en Telegram consistía en dos partes, y la primera era usando Twitter. El Doctor, para su Doctor Room o habitación del Doctor como llamaba su grupo, primero usaba sus perfiles falsos de Twitter para ofrecer empleos a mujeres, incluso a adolescentes que querían un trabajo part-time después de clases. Estos empleos, que como imaginarán eran falsos, tenían el fin de hacerse con los currículums de las mujeres y así acceder a gran parte de sus datos privados. Un tiempo luego, el Doctor las contactaba por Telegram para ofrecerles sumas mayores a esos empleos aburridos solo por filmarse o sacarse una foto de algo no extremo, quizás en ropa interior o cubriéndose los pechos con las manos. El plan del Doctor era que luego, usando estos videos y la información personal de estas mujeres, las chantajeaba con que si no accedían a filmarse en situaciones más explícitas, iba a mostrar el material anterior a sus familias y conocidos. Se cree que entre Got y el Doctor llegaron a vender material a más de 60.000 usuarios de Telegram, todos ellos pagando por medio de criptomonedas, que en los casos más aberrantes del material, los cerebros detrás de estas criptomonedas se pasaron por el culo la privacidad y entregaron sus datos a las autoridades. Hay otros 3 casos que me gustaría mencionar brevemente para nutrir el video. El primero es el caso del capo criminal que se hacía llamar Luffy por su fanatismo por One Piece y que las autoridades japonesas encarcelaron luego de encontrar sus grupos de Telegram donde manejaba parte del AMPA a lo Kingpin del Hombre Araña. Sus crímenes se evalúan en billones con B larga de yenes y la razón por la que lo incluyo es que paradójicamente los japoneses metieron preso a Luffy en sus cárceles, pero Luffy organizaba todo el crimen desde la cárcel donde cumplía condena en Filipinas. Shiba Inu es una criptomoneda que usa el simpático perrito de los memes, que en paz descanse, y que no debe confundirse con Dogecoin, la cripto que Elon Musk popularizó. El asunto es que los desarrolladores de Shiba tuvieron varios dolores de cabeza con un grupo de Telegram llamado los Shiba Sweepers, que en español podríamos traducirlo como algo al estilo de los succionadores de Shibas, ya que estos hackers lograban hacer pelota las billeteras de cripto de los usuarios que tenían Shibas, esto infectando algunas Shibas o usando Shibas falsos, y el término de succionar o sweeper era porque te secaban todos los ahorros. Algunos conspiranoicos aseguran que fue un trabajo entre las sombras de otras criptos competidoras o que querían hacerse con el logo del perrito. El último caso es quizás el que más cumple con los estereotipos, ya que el villano es un nerd de 21 años llamado Yogesh Mena, y que en marzo del presente 2024 fue detenido ya que mediante su grupo de Telegram operaba en todo el noroeste de la India. La nota de color es que Yogesh, si bien se enfocaba únicamente en crímenes relacionados a estafas, gran parte de sus ingresos los destinaba al entrenamiento intensivo de su army, que consistía de 500 niños ratas indios a los que les enseñaba todo acerca del hacking y el phishing, buscando que les juren lealtad desde muy corta edad. Pueden pensar que su forma de operar es similar a algunos grupos narcos en Latinoamérica, buscando a los más jóvenes que viviendo la más absoluta miseria, venden de la noche a la mañana cómo se pueden comprar la última PlayStation o ropa para sus chicas. Esto gracias al jefazo, y solo por cometer alguna que otra maldad, con el bug de que al ser menores la justicia les tiene mayor piedad, y el extra emocional de ver a sus amigos o compañeros de escuela que por hacer las cosas bien la vida los sigue orinando. Otro caso similar en popularidad a la enésima habitación es el de los grupos de Telegram del usuario R de la Tortura, uno que cayó gracias al FBI y que era el amo indiscutido a nivel global de material original enfocado únicamente en la tortura extrema a monos. Ya algunos de ustedes seguro habrán visto en canales de misterio y conspiraciones todo el lore del monkey hating acá en YouTube. Videos de gente que por algún intrigante motivo le guardan mucho odio a los monos y se divierten destrozándolos para un público que incluso lo goza aún más. Dos casos donde las naciones tuvieron y tienen a Telegram como dolor de cabeza principal son Taiwán en la actualidad y Hong Kong en el 2019. El caso de Taiwán nos remonta a principios de 2024 cuando el gobierno taiwanés tiró abajo todos los servidores de un foro llamado la Habitación de la Creatividad Privada, donde se compartía toda clase de material ilegal existente. Esto fue similar a apagar un incendio tirándole gasolina, ya que provocó que sus usuarios se expandieran por medio de una colmena de grupos de Telegram que en rangos y forma de manejarse también se inspiraron en la enésima habitación. Algo que llevó a tal extremo que Taiwán se pregunta en la actualidad de qué ocurrirá si, como pasó con los servidores, ahora bloquean Telegram. El caso de Hong Kong ocurrió a fines del 2019 donde toda clase de protesta, en un principio pacífica pero luego sumamente violenta, buscaba cancelar una ley que el gobierno de Hong Kong quería implementar, ley que permitía la extradición de algunos criminales a China, país con el que la isla de Hong Kong tiene todo un tema complejo de autonomía. Las protestas se debían a que con su clásica influencia, el Partido Comunista Chino podía hacer que algunos jueces condenaran a disidentes y opositores políticos para llevárselos de Hong Kong a China.
Este conflicto, que por algún motivo random convirtió a Pepe en un icono de la resistencia, fue organizado casi en su totalidad por medio de Telegram para evitar los ojos curiosos tanto de las autoridades de Hong Kong como de China. Cabe aclarar que si bien Telegram es de origen ruso, sus dueños son enemigos de Vladimir Putin, así que de nada servía la alianza China-Rusa para espiar a los organizadores de las revueltas. Y hago una mención especial al grupo de Telegram Susurros los Olvidados, del cual se cree es operado por el grupo terrorista ISIS, al igual que otra mención al grupo radical KGR, terroristas de Singapur que fueron de los primeros en innovar con esto de usar Telegram para reclutar miembros y que, parecido a las películas de James Bond o Misión Imposible, uno de sus hitos fue estar a punto de atacar territorio nacional usando un cohete. Del lado del mundo de las conspiraciones, además de la típica de que Telegram en realidad trabaja para los gobiernos bajo una falsa fachada de privacidad, va de que Telegram fue quien permitió renacer del movimiento QAnon. Para quien no conozca su lore que se vio en el episodio piloto de este canal, básicamente QAnon fue primero un usuario de 4chan que se creía pertenecía a las altas esferas del gobierno de Donald Trump, usuario que fue armando toda la mitología de teorías actuales como la de las guaridas subterráneas de los demócratas, el adenocromo y demás. Resulta que en el 2021, y cuando los efectos secundarios de cierto ítem comenzaron a despertar sospechas, esto permitió al movimiento de QAnon a ganar popularidad dentro de Telegram, expandiéndose cada vez más a grupos donde, si bien se le da publicidad positiva a Donald Trump, algo no tan difícil viendo las payasadas de Biden o la cultura woke extremista impulsada por los demócratas, el movimiento está intentando calar hondo en el público internacional más que en el propio estadounidense. Según algunos registros, de sus más de 600.000 usuarios activos, su gran influencia es en usuarios de Telegram europeos. El asunto podría ir por todo el lore de Rusia y Ucrania, así como la inmigración ilegal masiva. Ahora vamos a terminar el video con el extra paranormal. Gracias al canal Tezuya, que recopila Green Text, un formato de narración forchanero, tenemos una leyenda urbana de Telegram, que si bien la busqué por todas partes en texto no la pude encontrar. Así que básicamente lo que voy a hacer es escuchar la historia por medio de Tezuya y traducírselas al español. Internet lo tiene todo. Era de las personas que creían ciegamente en que en la vida hay que probar nuevas experiencias y que lo que no te mata te fortalece. En resumen, era un estúpido. Hay experiencias que por mucho que lo intentes, jamás podrás borrar de tu mente. En términos de Internet, no me considero un sádico ni un pervertido en lo que refiere al material que consumo, sino todo lo opuesto. Pero ser una persona bondadosa tanto en Internet como en la vida real me llenó de decepciones, así que un día como cualquier otro tomé una decisión, la peor de mi vida. Debía endurecer mi mente y mi alma, y para eso Internet era la clave. El primer paso fue enfocarme en ver material gore, quizás de lo más fácil de conseguir en Internet y que se encuentra en un punto gris en lo legal y sobre todo en lo moral. Yo creía que si me pasaba horas y horas viendo videos de atentados o de personas dando fin a su propia vida, iba a ser más inmune, por así llamarlo, a las desgracias y decepciones que la vida me trajera. El problema es que tenía miedo de meterme en problemas con las autoridades, así que Google no era la mejor opción para comenzar mi búsqueda. Pensando bien cómo enfocar en mi búsqueda, noté el icono de Telegram frente a mí. Un clásico ejemplo de la respuesta se encuentra ante tus ojos. Colocando algunas palabras claves en el buscador de Telegram, algunos grupos comenzaron a tomar forma, algunos con nombres tan dispares como Katana más 21 o Alá. No sabía si esto estaba funcionando o si el buscador de Telegram tenía un filtro para tópicos sensibles. Pasando de nombre en nombre en la lista, me llamó la atención un grupo que simplemente era un punto. O sea, en Telegram había visto usuarios que, buscando llamar la atención, colocaban un punto como su nickname, pero era la primera vez que lo veía en un grupo, y sobre todo me intrigaba si el algoritmo de búsqueda me lo estaba enseñando por algún motivo o simple casualidad. A eso súmale que la foto del grupo era un extraño símbolo de muy baja calidad para distinguirlo, cuyo tono blanquecino remarcaba en el fondo rojizo. Preparándome mentalmente para ser recibido por imágenes de cuerpos destrozados, noté una vez dentro que el grupo era nuevo, de pocos días de creación y no más de 20 usuarios suscritos a él. El canal era sumamente extraño. Su contenido era como ver a una persona que, intentando emular el alfabeto que usan los rusos, había formado su propio idioma digno de un asilo psiquiátrico. Intentar reproducir lo que esas paredes de texto enseñaban te hacía comportante como un idiota, ya que era tan ilegible que si les doy un ejemplo, un renglón de ese texto pasado a audio daría esto como resultado: Shakhachichihan. Un patrón que comencé a notar es que el admin, entre 2 o 3 mensajes de puro texto, parecía repetir un mensaje corto con un link a otro canal de Telegram. Lo hacía de forma tal que parecía que el único motivo de esos textos interminables era únicamente camuflar el link entre pura palabrería. También, aunque de forma más aleatoria, su admin compartía sumas extrañas de ceros y unos, pero esta era más inusual y no parecía seguir una fórmula como la de los links. Como aún no me animaba a entrar a ese link, decidí primero estudiar a fondo el canal. La descripción del canal contaba con una frase que al día de hoy aún la recuerdo, ya que luego comenzaría a verla por todas partes. La frase era la siguiente: Strachiek.
Lo siguiente fue tratar de usar el zoom al máximo en la foto de perfil del canal, pero aún así no le encontré sentido siquiera una forma clara de que era ese símbolo. Una vez más noté al admin compartir el misterioso link. Al demonio, dije y le hice clic. Un mensaje desapareció en la nueva ventana que se abrió. Este es un canal privado, para visualizarlo primero debes suscribirte. El grupo consistía de 900 miembros, pero el espacio para su título estaba vacío y la imagen de perfil era pura oscuridad. La descripción era similar a los cuadros de texto del admin del grupo inicial, frases sin sentido en un idioma desconocido. Para ese punto ya no pensaba más en el gore. Mi curiosidad radicaba únicamente en darle sentido a todo esto. Ya suscrito, el canal me recibió con unas intrigantes fotografías. Un banco de esos típicos de parque, pero muy descolorido y maltrecho en medio de un sitio abandonado por Dios. Una columna de ladrillos en un edificio sin terminar cuyo suelo se encontraba decorado de colillas de cigarro y jeringas usadas, ambas con el mismo extraño símbolo del primer canal pintadas en un espacio del banco y en un costado de la columna de ladrillos. En las primeras 6 extrañas fotografías que vi, todas ellas compartían como punto en común el mismo y extraño sello pintado. En realidad tengo que aclararles que no estaba pintado de la forma tradicional que uno se puede imaginar. No sé cómo explicarlo, parecía como impreso en el ladrillo o el banco y en los otros puntos, quizás como algunos skaters hacen usando pintura en aerosol para dejar sus firmas o mierdas parecidas. Un cuadro de texto se formó, esta vez parecía igual al latín, pero seguía sonando igual de extraño que el anterior parecido ruso, aunque a diferencia del otro, este nuevo tenía etiquetado a un usuario del grupo en medio de tanto bla bla. El mismo cuadro, teorizando por la posición del etiquetado, volvió a repetirse, esta vez con ese lenguaje ruso. A continuación, un tercer mensaje, esa frase Strachek y por fin algo escrito en inglés. Para todos los nuevos usuarios que tengan dudas, pueden visitar el Festival de la Oscuridad. Debajo se compartió una imagen similar a un folleto. Tenía una fuente parecida a cosas del medioevo y un dibujo también parecido a esas épocas, que enseñaba a un hombre sin ropa siendo empalado. Una segunda imagen enseñaba algo de texto siguiendo la tradicional fuente de esa época del pasado. Hoy les presentamos un ritual, se llama la llamada. Es un ritual muy simple de realizar. El aprendiz solo necesita un tronco grueso de árbol, de ser posible que sea un árbol joven y que mida un aproximado de 2 metros. También una herramienta afilada para sacarle punta a lo más alto del árbol. Una nota estaba adjunta entre paréntesis. Mientras más afilado mejor para introducir la cavidad posterior. Por último, no olvides la cuerda. Si el empalado comienza a retosarse, complicará la efectividad del ritual. 2 imágenes idénticas se compartieron, aparentemente los mismos panfletos pero en ese idioma extraño. Lo más interesante es que los comentarios estaban abiertos en el canal. El primer mensaje fue de un usuario usando ese idioma raro. El segundo estaba en inglés. Esas instrucciones no sirven. La idea es que el empalado sufra todavía más para que esto funcione. Un tercer mensaje parecía más un consejo. No se olviden del aceite para lubricar la punta del árbol y que sea más sencillo introducirla en el empalado. El ritual dura varios días, así que el empalado debe soportar esa misma cantidad de tiempo. A medida que continuaba leyendo las respuestas, no podía creerlo. El miedo, pero la curiosidad también seguían apoderándose de mí. Pensé en copiar parte del texto y usar el traductor online, pero los traductores suelen apestar y no quería terminar aún más confundido si la traducción era errónea. Debo confesar que por un instante también se me cruzó la idea de abandonar el canal. Ya saben, esa clase de mal presentimiento que te alerta de que aún estás a tiempo de tomar la decisión correcta, pero luego pensé que no. Eso haría volver mi vieja forma de ser, y yo buscaba fortalecerme. Bueno, qué mejor forma de hacerlo que esta gente extraña y sus rituales bizarros. Curioso de lo que me había perdido antes de conocer el grupo, comencé a subir y subir topándome con toda clase de publicación similar al ritual de la llamada. Toda clase de método de ejecución de siglos atrás acompañada de comentarios de usuarios buscando la mejor forma de implementarlo en nuestros tiempos. Mi favorito fue el comentario de un usuario que buscaba replicar un Iron Maiden con su refrigerador fuera de uso. Sin dudas, el método de ejecución que más escalofrío me dio fue el ritual de la rebanada. El mensaje decía algo así. Hoy les enseñaremos el ritual conocido como la rebanada o mitad y mitad. Para realizar el ritual necesitarás la cuerda más larga que puedas encontrar, 3 árboles delgados y una sierra de doble mano. Y un martillo con clavos alargados por si las dudas. Debes cortar los árboles para formar un arco de 1 o 2 metros de largo. Luego enreda bien firme las sogas entre los árboles. Si tienes dudas, usa los clavos para asegurarte de que sea imposible que se desaten. Ahora, una vez tengas al sacrificado para el ritual, deberás aprisionar sus extremidades en estas sogas. Lo ideal es que sean 3 árboles, 2 a los costados para sujetar piernas y brazos y un tercero para asegurar la rigidez en la espalda del sacrificado. Una vez el sacrificado esté maniatado, deberás remover los árboles para girarlo de forma tal que quede en tierra firme boca abajo. Ahora llega el turno de la sierra de 2 manos, la cual comenzarás a utilizarla en su cuerpo una vez despierte.
esto empezando de su zona genital hasta llegar a la cabeza. Si realiza los pasos anteriores con éxito, la energía vital del sacrificado se acumulará en su cabeza, así que se mantendrá consciente y vivo hasta que termines tu trabajo. Otra anotación interesante era la que volví a hablar acerca del Festival Oscuro, el día en que las estrellas nos susurran al oído y se burlan de los que no saben. Algo que me despertaba sospechas era porque este Festival Oscuro, que parecía celebrarse similar a Año Nuevo, ocurría en el mes de julio. Quizás estos psicópatas contan con un calendario propio. Seguí subiendo. Ahora lo que me topé fue con un video el cual parecía mostrar diferentes fotografías de hierbas y hongos. Tengo que ser honesto, sea por la edición de esa presentación o por la música de piano que sonaba de fondo, me relajó bastante. Luego no pude evitar reírme. Capaz era un simple grupo de troleo o los desvaríos de un grupo de fumados a los que estos hongos y hierbas los hacían desvariar. Noté un mensaje piñado al que le hice clic. Era una nota similar a las anteriores, escritas en el idioma raro primero y luego en inglés. Súbditos. Para quien no se habitúe en el arte de conseguir sacrificados, no se preocupen. Llamen a este número y se los proveeremos en 24 horas. No importa en qué lado del globo se encuentren. Debajo del mensaje había una lista de precios según el sacrificado. Persona promedio $100. Niño $175. Mujer virgen $300. Hombre con una salud y físico perfecto $450. Nuestro lema es: lo hacemos rápido, lo hacemos rudo. Debajo hay un número que no exagero era interminable, casi de 100 dígitos. También había un video adjunto, un video de cómo ellos operaban. En el video podía verse a 4 hombres musculosos en una minivan. Sus ropas eran todas de negro, incluso la balaclava en sus rostros. Similar a un grupo comando, los 4 abren la minivan y se lanzan de forma coordinada a una casa con sus luces apagadas en medio de la oscuridad. La quinta persona, la que graba el video, permanece aguardando por ellos, hasta que los 4 regresan, esta vez sujetando a un anciano alterado de sus manos y piernas. Ignorando sus gritos, los 4 se dirigen a otra camioneta que parecía conducir junto a la minivan. Tras recubrir muñecas, tobillos y boca del anciano con cinta gruesa, los 4 lo tiran a la camioneta, que tras abrir su parte trasera, se puede notar un hombre y mujer en sus 30, al igual que una niña pequeña, todos ellos maniatados y llorando. Para mi sorpresa, la cámara corta fundido en negro y al regresar enseña lo que parece ser el interior de una oscura cueva, una donde a la distancia se oyen aullidos de una criatura que no puede distinguir. La cámara gira hasta enseñar a los 4 mismos hombres de negro sujetando antorchas y rodeando un cadáver desnudo. Es el anciano. ¿Recuerdan todas las instrucciones acerca del ritual de la llamada? El anciano había sido empalado de la misma forma. Para mi suerte ya se encontraba muerto, así que no tuve que oír sus alaridos de agonía. Lo más resaltante era cómo las venas de sus brazos y los intestinos de su estómago habían sido arrancados y acumulados a sus costados. El solo hacer esta comparación me da náuseas, pero imagínenlo como un cúmulo de espagueti formando una torre. Mis manos temblaban mientras pensaba el siguiente paso a seguir. Si estos 4 sujetos habían logrado maniatar a aquel hombre de su treintena, evidentemente musculoso, ese que estaba junto a la mujer y la niña, conmigo sería pan comido y si abría la boca a las autoridades no pasaría mucho hasta ver una minivan estacionada fuera de mi casa. Pero si mantenía el silencio no había forma de que me descubrieran entre los 900 usuarios del canal, ¿cierto? Me pasé las 2 horas siguientes devorando toda clase de publicación de estos malditos enfermos. Mi idea era acumular la mayor cantidad de evidencia de su forma de operar, para si metía la pata delatándome, saber cuándo y cómo vendrían a por mí. Algo que también hice fue finalmente usar el traductor. No importa si me decía cualquier cosa, necesitaba por lo menos identificar el idioma en que hablaban mis potenciales secuestradores. El idioma extraño fue detectado como mongol, aunque el texto no fue traducido, solo se quedó tal cual lo copié en el cuadro donde siempre el traductor te arroja su conversión. Había algo que aún daba vueltas en mi cabeza ahora que intentaba formar el rompecabezas de la locura de estos sujetos. Era ese símbolo y las fotos que había visto antes, la de la muralla de ladrillos y el banco del parque abandonado. Quizás era una forma de marcar el territorio donde iban a raptar a sus víctimas. De repente un recuerdo me cayó como un balde de agua helada. Conocía ese parque abandonado. Quedaba a pocas cuadras de mi casa. Temblando de miedo fui guiado por la completa paranoia y valiéndome de la linterna de mi celular revisé mi hogar y el de mis vecinos. Muy por debajo en sus escaleras, cubierto entre la hierba, estaba marcado el símbolo. En mi casa también. Un nuevo mensaje fue publicado en el canal. Se trataba de otro video del admin, uno que creo que me dará pesadillas por el resto de mi vida. El video iniciaba en la misma cueva, solo que ahora con docenas de estos sujetos de negro. En el suelo yacían diferentes personas, todas maniatadas, malheridas, desnudas y rogando por clemencia. Por cada grito de impotencia que daban, los hombres de negro emulaban sus gritos como si fuera un cántico de iglesia. De entre los hombres de negro, 2 personas vistiendo túnicas blancas que cubrían sus rostros se acercaron a las personas maniatadas. Los 2 sujetaban una sierra de doble mano. No pude parar de llorar mientras observaba cómo esas pobres personas eran completamente mutiladas por medio de la sierra.
¿Lo veía por morbo? ¿Para probarme algo a mí mismo? ¿Por simplemente estar paralizado de miedo? No lo sé. Lo último que recuerdo es como antes de terminar la grabación, la cámara se giró una última vez para dar un paneo general de esa cueva, una decorada por un camino interminable de cabezas amputadas y paradas en fila. Quiero creer que ellos no saben quién soy para el momento que se enteren que acabo de subir mi experiencia. No busco advertir a nadie, sino todo lo contrario. Los invito a buscar el canal por su cuenta. Quizás ustedes tengan el coraje que a mí me falta para denunciar a estos desgraciados. Y hasta acá el video de hoy. Si vamos a la primera mitad del video, Telegram es un gran ejemplo de cómo el crimen puede ir ayornándose a los nuevos tiempos y cómo la libertad es una moneda de dos caras. Pero es como todo lo que en la vida se haga con buenas intenciones o un bien mayor. Siempre habrá personas que buscarán, como el caso de Greentext Forchanero, sembrar la semilla del mal. Ya saben lo que se dice, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.